Hola, ¿qué tal? Soy David Valdés de YOLO Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Este es un tema trending topic, nos lo han estado pidiendo muchísimo, sobre todo en los comentarios de nuestra anterior entrega sobre el Newcastle. Aquí un video que ha estado fenomenal, 75,000 vistas, cientos y cientos de comentarios y muchos de ellos nos han pedido el tema entrenador. ¿Quién sería el capitán del nuevo Newcastle? ¿Quién está preparado para dirigir una inversión millonaria que se piensa que va a llegar hasta St. James Park? Señores, siempre se los digo, si piensan en grandes nombres, si piensan en nombres como Guardiola, como Simeone, como Zidane, como Klopp, ya les estamos diciendo que no. Lamentamos una vez más desilusionar a los ilusos, pero aquí te vamos a estar hablando de nombres concretos, realistas y muy viables como los candidatos a ser el nuevo entrenador una vez se complete, repito, la compra del equipo inglés. Quédate con nosotros, suscríbete si no lo has hecho todavía, te invito a que actives la campanita, verifica que activaste la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestras entregas y además te pido de favor que apoyes ya desde ahora con un buen like este video para que nos ayudes a la distribución dentro de la plataforma. La primera opción, como ya oyeron, es la tradicional. ¿Y por qué hablo de tradicional? Bueno, porque el nombre que ocupa esta primera opción se llama Massimiliano Allegri. Y es un manager quizás de todos los demás el que te sonaría más serio, quizás más a largo plazo. Massimiliano Allegri está acostumbrado a ganar ligas y saben que la Premier League es de vital importancia para los aficionados en Inglaterra. ¿Y por qué digo que está acostumbrado a ganar ligas? Bueno, porque básicamente no ha ganado ningún torneo europeo. Ha ganado 6 ligas en Italia, 5 con la Juventus, 1 con el AC Milan. Está acostumbrado a dirigir grandes proyectos. De 2010 a 2019 dirigió a esos dos equipos, al conjunto milanista y al conjunto juventino. Y bueno, si la opción que quiere, manager que sepa controlar los torneos a largo plazo, los torneos ligueros, bueno, la opción es Massimiliano Allegri. La segunda opción es la opción que yo he llamado la popular, la populista, la que la gente, no los periodistas, no los dueños quizás, no los directivos, pero sí la gente, el estadio quiere. Y es, bueno, ustedes deben saberlo, Rafa Benítez, la vuelta de Rafa Benítez, un técnico que está muy ligado a la afición del Newcastle porque, sobre todo cuando vino a tratar de salvarlos y el equipo descendió, no huyó del barco, se quedó en el barco y los subió en la segunda división, los subió rápidamente a la Premier League la siguiente temporada y eso marcó de verdad la relación entre los fanáticos del equipo inglés y el técnico español. Es un técnico exitoso, ha ganado Copa UEFA, Champions League, ha ganado ligas, ha ganado copas nacionales. Rafa Benítez sobre todo es un entrenador que conoce la casa, yo diría que es de todos el entrenador de la casa. ¿Por qué? Porque estuvo desde 2016 a 2019, 3 años que hoy en el fútbol moderno, 3, 4, 5 años, ya es un proceso largo, es un proceso que podríamos llamar estable. Ahora mismo está en China, tuvo problemas con el actual dueño de las Urracas y pues a principios de esta temporada, al final de la temporada pasada, en junio de 2019, pues decidió separar sus caminos, pero muchísimos periodistas, muchísimos jugadores, exjugadores de Newcastle están hablando de Rafa Benítez como una opción viable, el retorno del hombre de la casa, del hombre que los aficionados quieren y que qué mejor que empezar un proyecto con la opción más popular. Bueno, ahí les dejo. Rafa Benítez sigue siendo una de las opciones muy fuertes para dirigir el Newcastle. La tercera, bueno, esta es la exótica. Ustedes dirán, bueno, ¿quién está detrás de esta opción? Bueno, ya se los voy a adelantar. No es nadie más que Julian Nagelsmann, el actual entrenador de Red Bull Leipzig. Es el entrenador que rompió récord en la Bundesliga con 28 años cuando empezó a entrenar el Hoffenheim, el entrenador más joven de toda la historia de la Bundesliga y todavía hoy con 32 años se mantiene como el entrenador actual de los 18 entrenadores, el más joven. Está haciendo una temporada espectacular con el Red Bull Leipzig, ya hizo unas buenas temporadas con el Hoffenheim, juega un fútbol muy dinámico, juega un fútbol muy directo, ofensivo, paseó al Tottenham 4-0 en global de los octavos de final frente al equipo de Mourinho.
está con 50 puntos en la Bundesliga, a un solo punto del segundo lugar, que es el Borussia Dortmund, y a 5 puntos del Bayern de Múnich, y además sabe sacarle partido a todos sus jugadores. Es un entrenador que está llamado a ser el mejor entrenador del mundo, y digo que es la opción exótica porque por la juventud, por esas ganas, por esa energía propia de un muchacho que apenas tiene 32 años y que, bueno, animaría seguramente el banquillo en St. James Park. Vamos a la cuarta opción, que sería la opción modernista. ¿Y por qué le llamo modernista? Bueno, sería la opción fashion, la chic, para que entiendan, la de Nueva York. Y es Mauricio Pochettino. Está en primer lugar en todas las casas de apuestas, es del que más se habla, pero sin embargo es el técnico que no ha ganado absolutamente nada, no ha ganado ningún título, sobre todo títulos mayores. Con el Tottenham no ganó ni títulos mayores ni títulos menores, no ganó absolutamente ningún título, pero sí que es verdad que su aporte al club va más allá de los títulos. Quizás de todos los entrenadores es el entrenador para hacer un proyecto. Para pensar en un proyecto a largo plazo, Mauricio Pochettino sería la elección, y yo creo que por eso es que la prensa habla tanto del técnico argentino. En el Tottenham llegó en 2014 y estuvo hasta 2019, 5 temporadas donde pues puso al Tottenham en la órbita de verdad. Y quizás el éxito más grande que tuvo dentro del Tottenham fue ese subcampeonato de la Champions. El año pasado perdió en la final frente al Liverpool, pero bueno, llegar a la final con un equipo menor, porque el Tottenham, comparado con los grandes equipos de Europa, es un equipo quizás del segundo escalón o quizás incluso del tercer escalón, y llegar a una final de Champions siempre es muy meritorio. También hay que saber que Mauricio Pochettino hace equipos, trabaja la cantera, y sobre todo lo demostró cuando estuvieron 1 año y medio sin fichar. ¿Recuerdan eso? El Tottenham estuvo 1 año y medio sin fichar y llegó así con ese equipo a la final de la Champions. ¿Por qué? Porque supo mirar a la cantera. Supo sobre todo nacionalizar el equipo. El Tottenham incluso llegó a meter 6 jugadores en la selección inglesa en varias ocasiones, y en el Mundial de Rusia, sin ir más lejos, fueron 5 jugadores. Spurs fue el equipo que más metió en la selección de los 3 Leones, y eso por el trabajo de Mauricio Pochettino, que repito, Dele Alli, Harry Kane, Harry Winks, gente de la cantera, pero también Eric Dyer, Danny Rose, jugadores que son de Inglaterra, que son nacionales, y eso también gusta mucho, y creo que es por ese motivo que es el favorito a adquirir el banquillo una vez se realice la compra de Newcastle. Y la última opción es la opción continuista, y es la de Steve Bruce, el actual técnico, que lo ha hecho bastante bien. Yo creo que sí o sí va a terminar la temporada, está en el lugar 13, a 8 puntos del descenso, pero también, curiosamente, a 8 puntos de este Sheffield United que marca Europa. Así que está a la misma distancia del descenso que de Europa, a 8 puntos por debajo y a 8 puntos por arriba. Y yo creo que no va a descender. Ha hecho bastante con un equipo con muy poco talento, o por lo menos con el actual Newcastle estaba para luchar por el descenso y no está luchando por el descenso. Lo único que se le puede llamar la atención a este Newcastle de Steve Bruce es su poca ofensiva. Imaginen, tienen 25 goles anotados. Solo el Norwich City, que es el último lugar, tiene su misma cantidad, 25. Y junto con los Canarios son los 2 equipos que menos goles anotan por mucho en la Premier. Creo que es el hándicap de este Newcastle. No anota muchos goles, y quizás es el planteamiento que Steve Bruce pues pone sobre el terreno de juego. 3 defensas, 2 carrileros. Ha tenido que improvisar sobre todo en las bandas, en el medio. En fin, yo creo que la opción continuista de Steve Bruce, aunque la veo difícil, podría ser que termine esta temporada y que la temporada que viene le den 1 año más. Incluso Chola Ameobi ha dicho que él se lo daría porque lo ha merecido. Es verdad que ha hecho buen trabajo, pero yo dudo muchísimo que los dueños de Newcastle decidan por esta última opción. Ahora, ¿cuál es la opción que yo pienso que va a suceder, la que va a pasar una vez se concrete la compra del Newcastle? Bueno, yo creo que va a ser Mauricio Pochettino, a pesar de todo lo que van a tener que pagar al Tottenham, porque creo que tienen que pagar una cláusula buena al Tottenham por una especie de sueldo que le está pagando. Incluso es algo complicado. Todas las casas de apuestas dan a Mauricio Pochettino como la primera opción, la opción más viable, y luego dan a Rafa Benítez. Yo creo que si vas a pensar en un proyecto inicial que ilusione a la gente con fichajes, con grandes nombres, yo creo que Rafa Benítez, aunque creo
que va a ser Mauricio Pochettino, mi opción sería Rafa Benítez. Es el hombre, repito, de la casa, es el hombre que quieren los aficionados. Los aficionados tienen una química muy especial con el técnico español y qué bonito sería, como dicen los periodistas ahí de esa zona de Inglaterra, qué bonito sería empezar un proyecto con el hombre de la casa, el retorno de Rafa Benítez, que yo estoy seguro que no tendría ninguna objeción para virar a Inglaterra. Así que ya saben, la opción más probable, Mauricio Pochettino. Pero ¿cuál es la opción que nosotros pensamos que sería la mejor? Rafa Benítez. Yo les voy ahora a pedir a ustedes su opinión. Dejen en los comentarios cuál sería la opción de ustedes, cuál sería el nombre que ustedes pondrían enfrente de este nuevo barco que tiene buenas pretensiones, que tiene altísimas pretensiones de ganar la Premier, de clasificar a Champions, de hacer buenos papeles en los torneos europeos. Bueno, entonces a ustedes les toca comentar abajo. Díganme un nombre, voy a estarle respondiendo a todos los comentarios. Compartan este video con amigos, denle like si todavía no lo han hecho y suscríbanse si eres nuevo por aquí. Si eres nuevo, déjame ahí abajo, Daguito, soy nuevo y me suscribí y te voy a estar saludando. Les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que ruede el balón. Chao.